Hola, soy Pilar Mora y hoy me acompaña William Vergara para conversar respecto al sistema de protección a la infancia. Hola Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. William, ¿qué es el sistema de protección a la infancia? Mira, en principio uno podría decir que el sistema de protección a la infancia es el sistema de protección especializada. Ese sería como el rótulo. Antes fue el sistema Mejor Niñez y antes de eso fue Sename. Y desde ahí yo podría responder cualquiera de esos tres nombres, pero creo que es bueno decir que esto no ocurre solo por poner un nombre. Entonces, ¿qué es el sistema de protección a la infancia? Yo primero partiría diciendo que hay que entender que el proceso de institucionalización de un país, entendido como un fenómeno, en ordenamiento de estructura política, de administración del poder, de la jurisprudencia y la legalidad, y por consiguiente de la interacción de sistemas, uno puede entender esto como resultado o como construcción histórica. Entonces así uno puede entender como resultado una perspectiva armonizadora, según se propone desde una lógica estructuralista y funcionalista, alusiva a la tendencia interna, digamos, de la sociedad, o sea, de este país, para reproducirse a sí mismo, en oposición a la segunda, ¿cierto?, de esta construcción histórica, referida a la teoría del conflicto, entendida como la tendencia de resolución desde una perspectiva dialéctica, o sea, de tensiones. Entonces quiero ir de nuevo a esto de qué es el sistema de protección a la infancia. Entonces, en este sentido, el sistema de protección a la niñez no escapa a estos principios, en razón de que su constitución no es ajena a los distintos sistemas de la estructura del país, de la estructura e historia, implicando entonces de manera histórica en sus orígenes y mantención, actualización, ¿cierto? Como te decía al principio, cambia el nombre, pero efectivamente pasan cosas. Entonces, se actualiza en torno a concepciones, constructos, perspectivas, discusiones. Pero ahí cabe preguntarse sobre qué marco comprensivo se da esto. Si es desde lo armonizador, ¿cierto? Si es como el país reproduciéndose a sí mismo, o desde lo dialéctico. En tanto esto finalmente deriva a estrategias, técnicas, métodos, ¿cachai? Entonces el sistema se va ajustando, varía y se adecúa en relación de los objetivos que se plantean en las intervenciones. Entonces, desde ahí, ¿qué es el sistema de protección a la infancia? Yo diría que hoy día lo podríamos ver como un resultado. Entiendo. Entonces, estos cambios que ha habido desde Sename, Mejor Niñez, al Servicio de Protección Especializada, son esos cambios que se van produciendo también en la sociedad. Exacto, sí. ¿Y qué actores intervienen en este sistema? Mira, como te decía al principio, yo partiría diciendo que al menos hay 4 dimensiones que interactúan con mayor o menor intensidad, ¿ya? Intensidad y propósito, porque aquí creo que eso es importante. Hoy, como decía al principio, hay una necesidad de armonizar, o sea, de que el país replique todo el rato una forma, ¿cierto? Entonces por eso hablo de intensidad y propósito. Es lo que estamos hablando del sistema de protección. Entonces desde ahí yo diría que hay 4 actores, digamos, de algún modo. O sea, sería la política, el Estado, el gobierno y por supuesto que la sociedad. En términos materiales, en al menos 3 actores de relevancia, que son los profesionales, los técnicos y
yo diría, por decirlo de algún modo, los sujetos. ¿A qué me refiero con esto? A los niños, las niñas, los adolescentes, las familias. O sea, nosotros hablamos de la niñez, pero como que los dejamos aislados. Entonces hablamos de familias y de comunidades. Y todo esto entraña una relación muy particular que yo creo que siempre está sujeta a observación, en que se ponderan cualidades, contenidos, niveles de comunicación, con alcances y lenguajes que siempre están en tensión, respecto a cómo finalmente se articulan los enfoques, por ejemplo, porque aquí en el sistema de protección siempre se habla de muchos enfoques, de recursos, de intervenciones, de marcos teóricos, metodológicos, pero también están los elementos de la cultura, el sistema económico, el contexto político, y por supuesto los abordajes que se ven desde el sistema judicial, entre muchos otros. Entonces, por eso yo te decía al principio que ¿qué actores intervienen? Uno podría decir como están los profesionales y están los niños y las familias, pero dentro de eso, antes de ellos, está la política, está el Estado, está el sistema completo, el gobierno, digamos, y la sociedad. Y ahí se materializa después en los profesionales, los técnicos y los sujetos de intervención. Entiendo que es un sistema bastante integral entonces el que interviene. Sí. ¿Y cómo interviene la política y el Estado en esto? Sí, yo sé que de repente puede sonar como medio loco pensar acerca de la política, el Estado y estas cosas, pero desde lo que te planteaba anteriormente, es un ámbito de harta relevancia la política en este articulado que llamamos como este sistema de protección. Entendía la primera como la agencia de administración del Estado. O sea, esa es la política, frente a lo cual no es raro, digamos, preguntarse respecto de cómo se aproxima la política y cómo entiende la niñez, las familias, digamos, qué distancias, qué acuerdos, qué disensos se dan en la relación, digamos, paradigmática. O sea, finalmente existen como muchas cosas que están ahí dando vueltas, y por cierto pragmáticas. O sea, de verdad que existe una acción final que se traduce en decisiones importantes y que no son ajenas a cómo se administra, digamos, el sistema de protección. No es como solamente el pensamiento crítico del profesional que está interviniendo. Este profesional se debe también a un ordenamiento particular, ¿cierto? Y entonces desde ahí esta relación, digamos, pragmática que puede generarse en la interacción del propio sistema de protección con todos los entornos, directos e indirectos, internos y externos, o sea, pensando en la relación que tienen con los sujetos de intervención, como te decía al principio, que son los niños, niñas, adolescentes, las familias y las comunidades, pero también entre los mismos profesionales de un mismo programa y con otros programas. Y esto no es sino a propósito de la política. O sea, finalmente la política refrenda las articulaciones específicas de quien administra el poder desde la institucionalidad. Entonces no es como no es ajena, no es extraña la política y de cómo ésta influye en las formas que vemos el sistema de protección a la infancia, sea acá en Chile o en cualquier país. Entiendo. ¿Y cuáles son los principios rectores actuales de este sistema? Sí, yo sé que suena como medio... puede sonar como muy incendiario a lo mejor lo que
lo que estamos compartiendo acá. Puede sonar así como muy, muy extraño, pero mira, quiero solamente remitirme a algo bien, bien particular, que era hace algún tiempo se hizo un estudio donde se habla de, mira, si mal no recuerdo, es un estudio que su título era Análisis de programas relacionados con la intervención en niños, niñas, adolescentes vulnerados en sus derechos, y hablaba de la realidad chilena. Y el estudio sitúa una preocupación inicial en el tipo de Estado, describiendo, en el caso de Chile, un escenario liberal y subsidiario. Entonces, por eso te hablaba de la política. Entonces, liberal y subsidiario, pero en el que, sin embargo, la familia es un objeto de preservación. O sea, acá en Chile siempre se habla de la familia como el lugar, ¿cierto? Es decir, sobre la cual, o sea, sobre la familia se sostienen acciones que hay que llevar a cabo para mantener al niño en el hogar, incluso cuando los responsables de cuidado, atención, educación por diversas circunstancias dejan sus funciones. O sea, aquí se mantiene como esa idea. Eso lo plantea el estudio, no lo estoy diciendo yo, no es algo que se me ocurrió a mí. Yeah. Entonces en este estudio también se destaca que la familia, en su estructura no democrática, y dice, sumado a este abordaje con un Estado ultraconservador hacia la misma, puede traducirse en un riesgo en el transcurso de las intervenciones. Entonces creo que cuando tú me preguntas acerca de los principios rectores, vuelvo sobre la idea de lo que se dice que se hace, ¿cierto? Entonces lo que te digo hasta acá, pensando en el estudio en particular, en la idea chilena, los modelos de intervención, son principios declarativos, o sea, son cosas que se dicen. Sí, tiene enfoques transversales, ¿cierto? Género, interculturalidad, por ahí otros más que la verdad se me pueden olvidar. Un enfoque ecológico, ¿cierto? Un enfoque sistémico, pero finalmente se adopta una mirada en la cual el niño no puede salir, digamos, de la familia. Entonces el enfoque de derecho que se intenta instalar queda como supeditado finalmente a esta noción de política. Entonces cobra relevancia, digamos, no solo desde esto macro social, digamos, que yo te estoy planteando, sino en la relación misma de los distintos actores involucrados que decíamos que eran los niños, niñas, adolescentes, los profesionales, ¿cierto? En cómo se ven impactados por estos principios rectores. Yo sé que tú me preguntaste cuáles eran los principios rectores. Uh-huh. Y como te decía, están estos principios que son los enfoques transversales que le llaman en el sistema de protección, pero yo quiero ir un poquito más allá y plantear como que finalmente estos principios rectores, que están descontextualizados, como plantea el estudio, versus la realidad de cada niño, niña y adolescente, y la relación que establece el interventor en el programa de intervención, puede llevarnos como a situaciones bien complejas. Entonces diría yo que son principios declarativos, y haciendo hincapié en el procesamiento de la intervención desde esta lógica, hay una orientación y readaptación a los esquemas que
que replica la sociedad. Yo diría que ese es el principio rector. Expone a los individuos de manera crónica a situaciones que dan origen a procesos de intervención en este sistema de protección. Donde niños, niñas y adolescentes son objeto de lo que se conceptualiza como vulneraciones de derechos, sea de manera intrafamiliar o a partir de las comunidades y las instituciones, pero dentro de esto y de todo esto declarativo que te comento, es bueno preguntarse qué lógicas de intervención, qué lenguaje se encuentra a la base de la intervención psicosocial en los sistemas de protección en la infancia. Y desde ahí creo que, pensando en las preguntas que hemos compartido, de cuáles son los principios rectores, qué es el sistema de protección, creo que puede quedar un poco abierto, pero capaz que sea un sistema de protección que esté orientado a mantener ciertas situaciones, pero que también pueda tener alguna posibilidad de mejora, que por eso hemos cambiado el nombre, ¿cierto?, en esta construcción histórica. Pero tal vez es bueno pensar de si vamos a quedarnos en el resultado o vamos a seguir profundizando estas contradicciones en las que se encuentra hoy día el sistema de protección. Eso diría yo. Muchas gracias, William, por tus comentarios respecto al sistema de protección en la infancia. Ojalá que este cambio sea positivo una vez que se implemente completamente. Gracias a ti, Pilar, por la invitación, y nos estaremos viendo nuevamente.